Dentro del formato nos vamos ahora con Antonio Antolini, él a favor de la revocación de mandato, me imagino. Antonio, buenos días y bienvenido a Proyecto Puente. Luis Alberto, qué gusto volver a saludarte. Un saludo a ti, por supuesto, gran amigo, colega, compañero, y también al maravilloso pueblo de Sonora y de todos los aledaños que nos escuchan. En efecto, estoy a favor de la consulta para la revocación de mandato, en donde yo habré de votar de que siga el presidente de la República por mantener la confianza del pueblo durante los siguientes 3 años más. Así es. ¿Qué le dices a la gente? ¿Sí vale la pena votar? Porque para la oposición es una farsa, Antonio. Es decir, para la oposición dice no, no hay que votar, es una farsa del presidente. ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sí es una farsa? Una verdadera farsa. Es que la iniciativa para reformar el artículo 35 constitucional, que fue enviada por el titular del Poder Ejecutivo, lo cual además responde a una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, promesa de campaña que también Ricardo Anaya presentó en su plataforma en 2018, por cierto. Lo que es verdaderamente una farsa es que esta iniciativa de reforma constitucional que modificaba el artículo 35 fue aprobada por todos los partidos políticos, casi de manera unánime en el Senado, con la mayoría de los votos en la Cámara de Diputados y, por supuesto, en 17 congresos locales. Entonces, es una farsa que la oposición haya dado su voto a favor de un instrumento que requirió de un proceso largo legislativo para después salir en medios a descalificar un ejercicio que a la hora de la hora contradice sus propios votos. Entonces, la farsa la tiene la oposición, que no ha logrado poder explicar por qué. Por un lado, aprueba el instrumento y por otro sale a decir que no sirve. ¿Y por qué dice que no sirve? Porque están seguros y creen que en la revocación lo único que se va a medir es la popularidad del presidente, que es un instrumento que solamente pone de manifiesto algo que ya sabemos. Entonces, ¿para qué hacemos una consulta si el presidente tiene tan altos índices de aprobación? Bueno, pues es que es perder de vista por completo el hecho de que esta consulta es un derecho ciudadano que habilitará en el futuro un derecho posterior para aplicarse no solamente al presidente, sino a gobernadores y a presidentes municipales. Es decir, la revocación desbloquea la posibilidad de que a la mitad de un mandato sexenal o trianual, como podría ser el caso de un presidente municipal, la ciudadanía sea convocada a las urnas para poder evaluar si éste sigue o no sigue en el cargo. Comparar el instrumento y aplicar su evaluación únicamente a la coyuntura particular es perder de vista por completo el alcance de la consulta. Es un derecho que aplicará no solo hoy y en las condiciones políticas en las que estamos, sino a futuro. Mira, este domingo nosotros vamos a estrenar un documental que realizamos durante los últimos 4 meses sobre precisamente la revocación de mandato. Es más o menos es realmente una historia política del instrumento, más allá de hablar si estamos a favor o en contra de la pregunta en cuestión que hoy habrá de hacerse que este momento habrá de hacerse el 10 de abril, sobre si el presidente López Obrador en lo particular y en lo concreto mantiene la confianza o no. Estamos haciendo una revisión histórica de la revocación de mandato y lo que hacemos es poner en evidencia y discutir con hombres y mujeres. Digo, a ver, está Santiago Krill, está ex secretario de Gobernación y hoy diputado federal por el PAN, está César Camacho, que fuera todo en el Estado de México con el PRI y presidente del PRI con el Pacto por México. Está también Damián Cepeda, senador del PAN, que además es uno de los pocos que está radicalmente a favor de la revocación de mandato desde una perspectiva doctrinaria. Es decir, tenemos una serie de personalidades y un mosaico de voces que dan cuenta de que estamos pensando si la revocación de mandato, y eso ya es algo que cada quien habrá de decidir viendo el documental, atendía a si había o no necesidad de someter a evaluación a la mitad del sexenio a los presidentes en este país. Y si había o no necesidad, entonces, si la revocación de mandato es o no un derecho que vale la pena seguir luchando, implementando y haciendo efectivo. Pues hombre, los derechos que no se usan son simplemente adornos de aparador, letra muerta. Eso es lo que estamos los hombres y mujeres demócratas que consideramos que la consulta de revocación de mandato sirve, pues lo que nos convence y nos motiva a seguir
participando, y hoy, en lo particular, en lo concreto, mi voto, por supuesto, será que siga el presidente López Obrador. Pero si hay quienes creen que el presidente López Obrador, como acaba de decir ahorita Marco Cortés, está llevando al país 40 años en retroceso, y la reforma eléctrica es una visión echeverrista y retrógrada del sector, y la reforma electoral es una amenaza de destrucción de instituciones. Qué bueno, Marco, está bien, eso es lo que tú crees. ¿Qué lógica o bajo qué principio de congruencia mínimo opera el dirigente nacional del PAN al señalar la debacle de la República una y otra vez de manera consistente durante los últimos 4 años, y a la hora de la hora en la que es convocado a preguntar, a convocar a la ciudadanía a que precisamente esa pérdida de confianza del presidente que lleva denunciando desde el día 1, ahora diga, no, esto es una farsa, no hay que participar? Pues claro que no. La gente que cree que la amenaza que representa el presidente López Obrador es existencial para la República, tiene que ir a votar, si se considera demócrata, el 10 de abril y decir que no siga el presidente López Obrador por pérdida de confianza. Gente a votar, tú le dices, que sí salga el 10 de abril, que salga, esté a favor o en contra, pero que salga. Si no, en la medida en la que los derechos se tienen que usar y tienen que servir, si no, los derechos son letra muerta. Esto es un ejercicio que permite no solamente evaluar al presidente Andrés Manuel, es el presidente en turno, y si la normalidad democrática nos sigue permitiendo la rotación en el poder por la vía electoral, habrá un siguiente presidente y un siguiente presidente, y probablemente después un siguiente gobernador, y probablemente después un siguiente presidente municipal, que podrá ser evaluado por el ejercicio de la ciudadanía en las urnas a la mitad de su mandato. Bien, pues ahí está la invitación, Antonio, el 10 de abril. Estamos organizando una serie de debates aquí. Te vamos a invitar a debatir también con alguien, ¿sí? ¿Te claro. parece? ¿Nos aceptas? Porque estamos con personalidades nacionales. Tú, obvio, pues estás a favor de que siga el presidente, por supuesto, como parte del movimiento. Por último, te pregunto, la reforma electoral está causando mucho ruido a nivel nacional en los sectores. Elegir a magistrados y consejeros por votos, que es lo que propondría el presidente, Antonio, para cerrar. Pues mira, es una idea que deslizó el presidente en una conferencia de prensa. El documento concreto y específico de cómo, cuándo y dónde habrá de hacer las modificaciones todavía no lo conocemos, pero en principio me parece muy interesante suponer que pudiéramos establecer a la soberanía popular como la fuente de legitimidad primaria de consejeros y magistrados. A ver, que nadie se asuste. Los jueces en muchos países del mundo, incluidos Estados Unidos, son votados. Y los consejeros electorales, el diseño institucional del IFE es una anomalía a nivel planetario. No existe, creo que me parece, al menos en el continente, creo que es Guatemala, quien tiene un instituto autónomo organizando las elecciones. En casi todos los países del mundo lo organiza o el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial. Entonces, que el presidente proponga una reforma que parece que va a modificar la forma en la que se integra, pues alienta, emociona. Yo creo que es un momento estelar el que vivimos. Habrá que ver de qué forma quiere aplicar o propone aplicar este cambio, y habremos de analizarlo, y yo creo que nadie hay que tenerle miedo al cambio. Siempre es posible. Decía Víctor Hugo que es lo único permanente, el cambio. Entonces, pues adelante, esperemos el documento, y de entrada yo te digo que veo con buenos ojos esa propuesta. Te agradezco mucho y vamos a estar en contacto, Antonio. Te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego. Igualmente, vámonos.